Grupo Expositor 3. Integrantes: Carlos Julio Terrazas Maigua, Marco Lenés Rita Rojas, Ana Maciel Semo Guají. Término de los integrantes, título del tema: Socialismo militar. Exposición. El socialismo militar en Bolivia, 1936-1939. Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre un período muy importante de la historia de Bolivia, llamado el socialismo militar, que ocurrió entre los años 1936 y 1939. Primero, todo empezó después de la Guerra del Chaco contra Paraguay. Bolivia perdió la guerra y eso causó una gran crisis. El país quedó destruido y los bolivianos se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. Esa derrota fue como un espejo en el que Bolivia se vio a sí misma. Un país pobre, dividido y dominado por los ricos y las empresas extranjeras. Segundo, después de la guerra surgieron nuevas ideas. Se quería cambiar la política, la economía y la sociedad. Muchos pensaban que el Estado debía intervenir más, ayudar a los trabajadores y mejorar las condiciones del pueblo. Tercero, en 1936 los jóvenes militares, cansados de los viejos políticos, tomaron el poder. Ellos decían que su gobierno sería distinto, y así nació el socialismo militar, encabezado primero por el coronel David Toro. Cuarto, en su proclama, los militares socialistas decían que querían construir un país más justo, sin corrupción ni abusos, con igualdad para los obreros y campesinos, y con el Estado controlando los recursos naturales. Quinto, durante este tiempo se creó el primer Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública. Esto fue un gran avance, porque por primera vez el gobierno se preocupó por los derechos de los trabajadores. Sexto, luego se elaboró el Código del Trabajo, que dio derechos como la jornada de 8 horas, el derecho a la huelga, el salario mínimo y la protección a mujeres y niños trabajadores. También se impulsaron reformas en salud y educación. Séptimo, en 1938 se realizó la Convención Nacional, donde participaron obreros, campesinos, intelectuales y militares. Ahí se discutieron ideas modernas y se preparó una nueva constitución. Octavo, esa constitución de 1938 fue una de las más importantes, porque por primera vez reconoció los derechos sociales y económicos, y dijo que la propiedad debía tener una función social. Noveno, durante el gobierno del coronel Germán Busch, en 1939, se firmó un decreto histórico el 7 de junio, que nacionalizaba las divisas del país. Eso significaba que las minas y las empresas tenían que entregar al Estado las ganancias en moneda extranjera. Fue una medida patriótica, aunque causó conflictos con los empresarios. Décimo y último, en este período también se apoyó a la escuela Ayllu de Barizata, creada por Elizardo Pérez y Avelino Siñani. Esta escuela fue un símbolo de educación indígena y comunitaria, donde los estudiantes aprendían a leer, trabajar y valorar su cultura. En conclusión, el socialismo militar fue un intento de reconstruir Bolivia después del desastre del Chaco. Buscó justicia social, derechos laborales y una nueva visión nacionalista del país. Aunque duró poco, dejó bases importantes para el futuro de Bolivia. Gracias por su atención. 1. Las repercusiones. La guerra como un espejo en el que Bolivia se ve después de la guerra del Chaco. Bolivia perdió muchas vidas y parte de su territorio. El país se vio pobre y dividido. Ejemplo. Es como cuando un equipo de fútbol pierde una final y se da cuenta de todos sus errores. Que no entrenó bien, que no trabajó en conjunto. Así le pasó a Bolivia. La guerra mostró todos los problemas que tenía por dentro. 2. La nueva estructura política, económica y social tras la derrota, muchos pensaron que había que cambiar todo. El gobierno, la economía y la forma de vivir. Ejemplo. Antes, solo los ricos y los dueños de minas decidían por todos. Después del Chaco, los soldados, obreros y campesinos empezaron a decir, nosotros también tenemos derecho a opinar y vivir mejor. 3. El militarismo toma el poder. Los militares jóvenes, cansados de los políticos corruptos, tomaron el poder en 1936. Ejemplo. Fue como cuando un grupo nuevo toma el mando en una empresa porque los jefes antiguos solo pensaban en ellos mismos. Los militares dijeron, ahora cambiaremos las reglas para todos. 4. Proclama del socialismo militar. Los nuevos líderes militares dijeron que su meta era hacer un país justo y sin abusos. Ejemplo. Imagina un gobierno que dice, vamos a cuidar que nadie se aproveche, y que todos trabajen y vivan dignamente. Esa era la idea principal del socialismo militar. 5. El primer Ministerio del Trabajo. En 1936 se creó el primer Ministerio del Trabajo. Ejemplo. Antes, si un obrero trabajaba todo el día y el patrón no le pagaba, nadie lo defendía.
Con este ministerio, el trabajador podía reclamar y el Estado debía protegerlo. 6. El Código del Trabajo y las reformas sociales. En 1939 se aprobó el Código del Trabajo. Ejemplo. Si antes una persona trabajaba 12 horas sin descanso, ahora por ley solo podía trabajar 8. Y si una mujer estaba embarazada, ya no podía ser despedida. Fue como poner reglas para que el trabajo fuera más humano. 7. La Convención de 1938 fue una gran reunión de obreros, campesinos, intelectuales y militares para redactar una nueva constitución. Ejemplo. Es como cuando los vecinos de un barrio se reúnen para decidir juntos nuevas normas de convivencia. Todos opinaban para construir una Bolivia más justa. 8. La nueva constitución inspirada en nuevos principios. La constitución de 1938 incluyó derechos sociales y económicos. Ejemplo. Por primera vez, el Estado dijo, no solo vamos a proteger la propiedad, también a las personas que trabajan. Fue como cambiar las reglas del juego para que todos tengan oportunidades. 9. Busch y el decreto del 7 de junio de 1939. El presidente Germán Busch ordenó que las empresas mineras entregaran al Estado sus ganancias en moneda extranjera. Ejemplo. Era como decir, si el oro y el estaño son de Bolivia, las ganancias también deben servir a los bolivianos, no solo a los dueños. Fue una medida patriótica, aunque muchos poderosos se enojaron. 10. La Escuela Ayllu de Warisata. La Escuela Ayllu de Warisata fue un modelo educativo indígena creado por Elizardo Pérez y Avelino Siñani. Ejemplo. En lugar de enseñar solo con libros, allí los estudiantes aprendían también a sembrar, construir, y vivir en comunidad. Era una escuela que unía el estudio con el trabajo y la cultura de los pueblos originarios. Ejemplo final. Podemos decir que fue como el primer intento de reiniciar Bolivia, para hacerla más justa y moderna después del dolor que dejó la guerra.